El aire helado de Anchorage, Alaska, aún resuena con un eco devastador. No fue una simple cumbre diplomática. Aquello fue el estruendoso sonido de un colapso total, una fachada de mentiras, una ilusión de control construida por décadas, se hizo añicos en un instante, revelando una cruda realidad geopolítica. Lo que el mundo presenció allí no fue política exterior común, fue una humillación pública, una brutal exhibición de poder que dejó a los observadores globales sin aliento, perplejos y a muchos con profunda indignación. ¿Están listos para desvelar lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras, más allá de los titulares controlados? Prepárense para una verdad incómoda. En ese encuentro invernal en propio territorio estadounidense, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se sentaron cara a cara. La reacción de la prensa occidental fue inmediata, visceral. Una histérica ráfaga de desesperación barrió las redacciones. Editores de The New York Times, Le Monde, Fox News, CNN, The Guardian, Financial Times, El País, parecían animales salvajes enjaulados, reaccionando con furia. Un tsunami de miedo, ira e incredulidad golpeó sus pantallas. Las acusaciones contra Trump fueron una tormenta de granizo. Lo criticaron por su simpatía personal hacia Putin. Lo acusaron de ignorar el guión occidental. Lo señalaron por no insistir en el protocolo, por no mantener la distancia esperada. Muchos lo tildaron de débil, incluso de traidor. Se dijo que se postró ante el presidente ruso, que se arrodilló ante las cámaras, que le sirvió la victoria simbólica en bandeja de plata. ¿Era esa la única lectura posible? Otros lo defendieron como un pragmático, un hombre de negocios que se deshizo de intermediarios inútiles, buscando un trato directo, sin rodeos. Putin, por su parte, llegó como invitado, pero se marchó como el vencedor indiscutible. Fue el señor de la situación. Él dictó el curso de los eventos, con una calma asombrosa y una soberanía que impresionó. ¿Qué ganó? Obtuvo respeto internacional. Consiguió una pausa crucial en las sanciones impuestas por Occidente. Y, lo más significativo, logró excluir a un país vecino de Rusia de las negociaciones directas. ¿Pueden creerlo? Aquella nación, la nación al oeste de Rusia, con la que Europa y Estados Unidos han invertido tanto, fue borrada de la agenda sin más explicaciones. Su presidente no fue invitado. Su papel se redujo a cero. Se convirtió en un mero objeto de negociación, no en un sujeto activo con voz propia. ¿Cómo se sentirían ustedes si su destino se decidiera sin su participación, si fuesen simplemente una pieza? Putin fue recibido con aplausos, la alfombra roja extendida para él. Hubo un inusual intercambio de bromas, incluso risas, entre los dos líderes. Una escena impensable, casi sacrílega, para muchos. ¿Recuerdan las imágenes de Trump sonriente, palmeando el hombro a Putin? Fue una imagen poderosa, cargada de simbolismo. El protocolo diplomático se hizo añicos. Nunca había visto que el invitado hablara primero. Estamos en territorio estadounidense, exclamó Jackie Heinrich de Fox News, su voz cargada de shock e indignación palpable. Putin habló 8 minutos y medio de discurso soberano. Trump, apenas 3 minutos y medio. El invitado dominó el encuentro. La cumbre fue descrita como el sonido del colapso total de una fachada de mentiras. Europa, el Reino Unido, Alemania, Francia, junto con Estados Unidos, el occidente colectivo, estaban sumidos en pánico e histeria. Su narrativa de aislamiento de Rusia, esa ilusión cuidadosamente cultivada de control, se hizo añicos por completo. La cumbre fue una bofetada directa a su rostro. Fue un trauma diplomático innegable. Escriban, por favor, desde dónde nos ven. Así entenderemos mejor su perspectiva sobre estos acontecimientos sin precedentes que redefinieron el tablero global. Las repercusiones de Anchorage aún se sienten con una fuerza demoledora. Son un golpe devastador para la estabilidad global, redefiniendo las alianzas y el poder. Europa ha perdido una parte crucial de su influencia y su relevancia en la política global.
La solidaridad transatlántica, esa alianza que parecía inquebrantable, se ha debilitado, quizás para siempre, sembrando dudas sobre su futuro. Las sanciones unilaterales, impuestas con la intención explícita de dañar a Rusia, paradójicamente, han dejado a Europa sola con sus enormes pérdidas económicas. Otros países, como Estados Unidos, China e India, se han apresurado, sin piedad, a ocupar los nichos libres que Europa abandonó en el mercado ruso. Esto ha provocado una crisis económica palpable, que se manifiesta en cada rincón del continente. Miren las cifras. Alemania, por ejemplo, ha experimentado un retroceso récord de la producción industrial, una situación alarmante. Decenas de empresas europeas, desilusionadas y con pérdidas insostenibles, están trasladando sus fábricas y sus inversiones a Estados Unidos, buscando desesperadamente estabilidad. Francia está perdiendo mercados de exportación clave, antes asegurados. Italia se está hundiendo en una profunda crisis agraria, con sus agricultores al borde de la quiebra. Europa se está convirtiendo, cada vez más, en un donante sin voz. Obligado a pagar un precio altísimo por decisiones que no toma, decisiones que se cocinan en otras mesas. ¿Cómo afectará esto a su bienestar diario, a su bolsillo, a su futuro laboral, a la prosperidad de sus hijos? Es una pregunta que deben hacerse. Es una verdad que duele. Y el país vecino de Rusia, su exclusión de las negociaciones directas en Anchorage, ese desaire público, significa que la distribución de ayuda financiera y recursos, de la que depende vitalmente, también se decidirá sin su participación activa. Su capacidad para pedir dinero se debilita drásticamente. Se queda abandonado al borde del camino, una maleta sin asa, un peón en un juego de ajedrez gigante. La máquina de sanciones contra Rusia se detuvo en seco. Esto ha otorgado a Moscú una pausa estratégica vital. La desintegración de la narrativa occidental de demonización y aislamiento de Rusia es un hecho innegable, un fracaso rotundo. La cumbre fue una brutal demostración de poder, un ejercicio de realpolitik sin tapujos. ¿Quién pagará el precio real de esta nueva y cruda realidad geopolítica? ¿Qué piensan ustedes de este giro de los acontecimientos? Sus comentarios son muy valiosos. Déjenlos aquí abajo. La versión dominante de la cumbre, difundida incansablemente por los principales medios occidentales, es que fue una humillación total para sus intereses y su orgullo. Estaban en un estado de puro shock, de pánico colectivo. No podían comprender cómo su guión cuidadosamente elaborado, sus reglas de juego preestablecidas, su dominio moral y político, fueron simplemente ignorados, pisoteados. Era una ilusión de control que se derrumbó por completo. Pero, ¿y si hay una verdad más compleja, más oscura, detrás de las cortinas de la diplomacia? Hay quienes insinúan que Trump pudo haber llegado a acuerdos secretos a puerta cerrada con Putin, lejos de los micrófonos y las cámaras. Algunos analistas políticos, incluso exfuncionarios de alto nivel como John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un halcón reconocido por su postura dura, lo califican de capitulación secreta, de traición definitiva a los principios de la Alianza Atlántica y a los intereses occidentales. Bolton afirmó que fue un golpe devastador desde dentro del propio campo republicano, validando las críticas europeas. El Financial Times, una publicación británica de referencia mundial, escribió, con un tono cargado de sospecha y presagio: el único consuelo es que Trump aún no ha vendido los intereses de la nación al oeste de Rusia. Esta frase resuena con una profunda desconfianza, un miedo latente a una posible traición aún mayor. ¿Podría ser esta sospecha, esta teoría de un pacto secreto, la verdadera razón, el motor oculto, detrás de la histeria colectiva occidental? ¿Qué secretos inconfesables, qué pactos ocultos y beneficios mutuos esconden realmente nuestros líderes de nosotros, los ciudadanos, que pagamos las consecuencias? La pausa en la presión de las sanciones no fue una coincidencia, no fue un error. Se interpreta como una concesión no formalizada, pero un claro regalo político a Moscú, otorgándoles un respiro vital.
Esto lleva a muchos a sugerir que los intereses económicos europeos están siendo vendidos por Washington en estos pactos secretos, a espaldas de la población que sufre las repercusiones. Europa se ha convertido para muchos observadores y analistas en el plato en la mesa de negociaciones. Una maleta sin asa, arrojada a un lado de la carretera, sin peso político ni voz propia en las decisiones cruciales. Sus líderes y medios se retratan como figuras histéricas, desesperadas, ciegas a la nueva realidad geopolítica que se impone, incapaces de negociar en los nuevos términos, solo reaccionando con pánico. Para el Occidente colectivo, el objetivo era claro: dictar la narrativa global, mantener a Rusia aislada y demonizada, perpetuando el status quo que les beneficiaba. Su reacción, una mezcla de rabia, sarcasmo y desesperación, demuestra que sus planes fracasaron estrepitosamente y que esa ilusión de superioridad se ha desvanecido. Trump, según sus partidarios, actuó de forma puramente pragmática. Buscaba acuerdos directos, sin intermediarios superfluos que, a su juicio, solo servían para torpedear cualquier avance y dilatar soluciones. Su objetivo era la lógica de un trato, el arte de negociar llevado al escenario global, rompiendo con la vieja escuela diplomática, con un enfoque en la América primero. Putin, por su parte, buscó romper el aislamiento político internacional que se le había impuesto. Quería una pausa en las sanciones, una ventana de oportunidad estratégica. Eso le dio tiempo para adaptarse y reorganizarse militar y económicamente. Consolidó su posición como un líder soberano, que solo negocia con quienes realmente toman decisiones, con quienes tienen el poder real. Trump cede, Putin triunfa, la nación al oeste de Rusia tiembla, sentenció la influyente revista alemana Der Spiegel, resumiendo la derrota occidental en 3 verbos directos, concisos y dramáticos. Es la imagen clara de una victoria aplastante para una de las partes. Para obtener este tipo de análisis profundo, sin censura, sin filtros y sin propaganda que distorsione la realidad, suscríbanse a nuestro canal. Es su escudo contra la desinformación constante y las narrativas interesadas. Queremos que estén siempre informados, con la verdad. Esto no surge de la nada, no es un evento aislado. Durante décadas, la demonización de Putin y la estrategia de aislamiento de Rusia fueron la norma inmutable en Occidente, un dogma político. Había una retórica constante de duras posturas y mantras contra Moscú, casi como un guión preestablecido que se recitaba sin cuestionar. La cumbre de Anchorage rompió una tradición sagrada de la diplomacia internacional, una regla no escrita pero fundamental, la de que el presidente anfitrión, en este caso el de Estados Unidos, hablara primero en las cumbres en su propio territorio. Fue un sacrilegio para la vieja guardia diplomática. El invitado, Putin, habló primero y lo hizo por más tiempo. El anfitrión, Trump, apenas emitió un par de palabras. Esta ruptura del ritual fue un shock para toda la élite mediática occidental, para los puristas del protocolo. ¿Qué significaba? ¿Una señal de debilidad? ¿Una rendición simbólica? Durante 3 largos años, la Unión Europea no hizo ningún intento serio de sondear canales de diálogo directo con Rusia. En cambio, se ocuparon en interminables resoluciones parlamentarias que no conducían a nada. Emitieron declaraciones sobre una postura dura que solo servían para el consumo interno, y discutieron sin cesar sobre nuevas sanciones, sin un plan claro. Esta inacción, esta ceguera estratégica, esta falta de iniciativa diplomática, los dejó completamente fuera, al margen, en el momento crucial. La cumbre de Anchorage es la cristalización de una nueva realidad geopolítica. El destino del conflicto global se decide ahora entre Washington y Moscú, relegando a otros actores a un papel secundario, a la mera observación. Esto se vincula directamente con el debilitamiento general de la influencia europea post-Brexit, una herida autoinfligida. También con la priorización implacable de intereses nacionales por parte de Estados Unidos, bajo el lema América primero, una tendencia global. Es la confirmación de que la política de la Unión Europea trabaja, lamentablemente, contra sí misma,
erosionando su propia posición y su capacidad de maniobra. La cumbre fue una humillación pública, una brutal demostración de poder en el ajedrez mundial. Si esta situación les recuerda a otros momentos históricos de redefinición de poderes, compártanlo en los comentarios. Su perspectiva es clave para nuestro análisis. Las perspectivas a futuro son sombrías para algunos y prometedoras para otros, dependiendo de su posición y estrategia en el tablero geopolítico. Es probable que las negociaciones directas entre Estados Unidos y Rusia continúen, intensificándose y volviéndose más complejas. Europa, por su parte, será informada, pero solo post facto, después de que las decisiones estén tomadas, y a menudo por teléfono, sin espacio para la influencia real. La presión de las sanciones, antes un arma poderosa y un fin en sí misma, se convertirá en una mera herramienta de negociación. No un objetivo final, lo que inevitablemente beneficiará a Rusia, dándole margen de maniobra y tiempo para adaptarse. El peor escenario para Europa es, sin duda, convertirse en un estadista irrelevante en el escenario global, un mero donante sin voz, cargando con el peso económico masivo de un conflicto que no controla, por el que paga un precio exorbitante sin obtener nada a cambio. Mientras tanto, Estados Unidos y Rusia podrían forjar, en secreto o a la vista de todos, un nuevo orden mundial, redibujando las líneas, sin la participación real de Europa. La nación al oeste de Rusia, antes un punto focal de conflicto, podría ser totalmente abandonada a su suerte, su destino en manos de otros. Ya no un sujeto con voz propia, sino un objeto de negociación entre potencias, una pieza a mover en el tablero. Su presidente, como Der Spiegel señaló con dureza, tiembla ante el abandono. Un escenario inesperado pero posible sería un mayor alineamiento de Trump con Rusia si regresa al poder. Esto llevaría a un abandono total de la estrategia del Occidente colectivo. Una reconfiguración radical de alianzas, inimaginable hace solo una década. Un cambio sísmico en el equilibrio de poder. La desintegración de la narrativa occidental de demonización y aislamiento es un hecho innegable. La máquina de sanciones se detuvo. Vladimir Putin y Rusia ganaron. Rompieron el aislamiento que se les impuso. Ganaron tiempo precioso para sus planes. Consolidaron su poder en la región y lograron la crucial pausa en las sanciones que tanto necesitaban. Donald Trump y Estados Unidos también ganaron. Demostraron un pragmatismo brutal, actuaron directamente por sus intereses nacionales bajo la bandera de América Primero y negociaron sin intermediarios molestos. ¿Quién perdió entonces en esta cumbre que cambió todo? El Occidente colectivo. Su fachada de mentiras y superioridad se derrumbó por completo. Perdieron control sobre la narrativa. Su credibilidad ha quedado en entredicho y la cohesión interna se desintegra a ojos vistas. Europa sufre pérdidas económicas masivas, es humillada en la escena global, se convierte en un donante sin voz. Y el país vecino de Rusia, su papel se redujo a cero, fue abandonado, un objeto de negociación, su futuro incierto. La cumbre fue un fiasco absoluto, un trauma diplomático, una catástrofe para la vieja diplomacia. ¿Creen que hay alguna esperanza para un cambio fundamental en la política europea? ¿O están condenados a una irrelevancia creciente en el nuevo orden mundial que se avecina? Compartan sus pensamientos, son esenciales para nuestro análisis. ¿Europa se ha convertido realmente en el plato principal en la mesa de negociaciones? La pregunta persiste, resonando con una amarga verdad que pocos quieren reconocer. El occidente colectivo está al borde del abismo. Su fachada de mentiras se ha derrumbado estrepitosamente, revelando la cruda realidad. Han perdido control sobre la narrativa global. Su credibilidad ha quedado en entredicho ante el mundo, y la cohesión interna se desintegra. Europa sufre pérdidas económicas masivas, es humillada públicamente, se convierte en un donante sin voz, un mero pagador sin ninguna capacidad de decisión. El país vecino de Rusia ve su papel reducido a cero, completamente abandonado a su suerte. Un patético objeto de negociación,
nunca un participante activo con intereses propios. Mientras tanto, Vladimir Putin y Donald Trump, con una pragmática y fría determinación, actúan directamente por sus propios intereses nacionales, redefiniendo el orden mundial ante nuestros ojos. ¿Quién cree usted que es el verdadero perdedor de esta nueva y brutal diplomacia de la humillación? Deje su opinión. Su perspectiva es crucial para el debate que necesitamos iniciar. Suscríbase ahora mismo a nuestro canal. Somos el medio más honesto y no pagado, que comparte hechos verificables y dice la verdad sin tapujos, porque no acepta dinero de propagandistas por su trabajo, ni de gobiernos ni de corporaciones. Existimos solo por sus visualizaciones y su valioso apoyo. No se pierda las actualizaciones constantes y los análisis más incisivos, los que de verdad importan. Haga clic en la campana de notificaciones y deje su opinión sincera aquí abajo, sin miedo.